Ya amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder continuar con el análisis de la resolución viceministerial 094 del 2020 sobre evaluación de nuestros educandos. Hoy día vamos a tocar entonces sobre la implementación de la evaluación para el aprendizaje. En el numeral 1 nos dice que el proceso de evaluación para el aprendizaje tiene como finalidad la mejora continua del proceso de aprendizaje de nuestros educandos. Y esto indudablemente es el desarrollo de las competencias y este desarrollo de la competencia se da pues a través de la retroalimentación que da el maestro a sus estudiantes. Y asimismo se da la mejora continua de los procesos de enseñanza a través de la reflexión que hace el maestro. Entonces el maestro también se detiene y reflexiona sobre los procesos que va aplicando, sobre sus estrategias, sobre la misma retroalimentación, si está dando los efectos que él ha previsto. En el numeral 2 nos dice que esto pues involucra analizar la información que extraemos indudablemente a través de la observación del nivel de desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, ¿no? Que ellos, ya les he dicho, ponen en juego al realizar las experiencias de aprendizaje. Entonces esa información tenemos que analizar y luego indudablemente hacer un juicio crítico, valorar para tomar las decisiones oportunas. El numeral 3 nos dice la evaluación para el aprendizaje, ¿no es cierto? Tiene que estructurarse de tal forma que la información que podamos recoger de ella nos muestre el nivel de desarrollo de competencia que tiene cada estudiante. Y además nos permita conocer las características y necesidades de aprendizaje de cada uno de ellos. Asimismo, esta información nos debe reflejar sus intereses y preferencias de aprendizaje. En el número 4 nos indica que la evaluación formativa, porque la evaluación para el aprendizaje es formativa, netamente es formativa, debe darse de manera continua en todo el periodo, ¿no? En todo periodo, en todo momento. No es que vamos a tocar que la evaluación es al final o la evaluación es solo al inicio y al final, no. La evaluación para el aprendizaje es permanente. Desde la planificación de nuestras unidades, nuestras sesiones, desde la ejecución, desde el inicio hasta el final. Entonces, en sí, la evaluación para el aprendizaje es un acto permanente que va de la mano justamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y mediante esta evaluación es la que nosotros vamos a dar la retroalimentación en forma permanente. Y para eso dice que debemos seguir, ¿no?, de manera secuencial estas preguntas. Primera pregunta, ¿qué se espera que logre el estudiante? La segunda pregunta, ¿qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? Y la tercera pregunta, ¿qué debe hacer para seguir aprendiendo? Y aquí nos explica las preguntas. Aquí en la letra A nos dice que ¿qué se espera que logren nuestros estudiantes? Ahí nos indica que indudablemente lo que esperamos que logren los estudiantes son los propósitos de aprendizaje, que los maestros lo determinamos, pero no lo determinamos así nomás, que este es el propósito que quiero, no. Estos propósitos de aprendizaje tenemos que determinarlo a partir, dice, de las características de nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta además el nivel de desarrollo de las competencias, ya les he dicho, para formular los propósitos de aprendizaje tengo que saber, mi estudiante,
en qué nivel está con referencia siempre a los estándares de aprendizaje. Entonces, ¿no? Entonces, en base a ello, dice el docente, tiene como referente lo descrito en los niveles de estándares. Aquí nos lo dice, ¿no? Que está en los estándares de aprendizaje. De estos estándares deberá determinar los propósitos de aprendizaje. Entonces, vamos a los estándares. Analizamos a nuestros estudiantes, sabemos cómo son los estudiantes, en base al estándar, y verificamos, esta parte del estándar le falta. Entonces, programo como propósito de aprendizaje. Entonces, nos dice los propósitos de aprendizaje, es decir, aquello que se espera que logre el estudiante, ¿no? Esto implica comprensión profunda del desarrollo de competencias a evaluar. Entonces, tenemos que conocer profundamente la competencia que vamos a evaluar. Y es cierto, el propósito de aprendizaje no necesariamente va a ser toda la competencia, puede ser parte de las competencias, porque ¿no? La competencia tiene una serie de descripciones, que hacen, que nos indica que solo cumpliendo todas esas descripciones está logrando desarrollar toda la competencia del estudiante. Pero como es complejo esta competencia, realmente los estándares, esas descripciones, es una descripción compleja y amplia, podemos planificar, digamos, en cierta unidad parte, ¿no? de ese estándar, de esa descripción, porque eso es lo que le falta. De repente las demás descripciones ya han logrado, ¿no? La descripción que no ha logrado es la que vamos a planificar como propósito de aprendizaje. A partir de estos propósitos, dice el docente, debe formular indudablemente los criterios de evaluación y debe comunicarle al estudiante de tal forma que logre comprenderse de forma clara. El estudiante debe llegar a entender cuál es el criterio de evaluación que le van a aplicar durante ese periodo escolar, o durante esa sesión, o durante todo el proyecto educativo. Debe conocer. Entonces tenemos que hacerle llegar lo más claro posible, ¿no? Para que entienda. ¿Por qué? Porque este criterio de evaluación se va a convertir en una motivación intrínseca para el estudiante. Y nos dice que estos criterios pueden incluir, ¿no? Los procesos en sí que se van a dar, las estrategias que se van a aplicar, ¿no? La verificación de esas estrategias que se van a aplicar y los recursos, ¿no? Que puedan ayudar a desarrollar, ¿no? La competencia en nuestros educandos. Después también nos dice que en conclusión, los propósitos de aprendizaje son muy necesarios para saber qué se espera que aprendan los estudiantes, ¿no? Y en concordancia con esos propósitos, tenemos que determinar los criterios de evaluación, que son muy indispensables para saber el nivel de desarrollo que tienen nuestros estudiantes con referente a la competencia que estamos evaluando. En la letra B nos dice qué sabe hacer o qué ha aprendido nuestro estudiante, nos explica, respondiendo a esa pregunta. Quintalmente, a partir de la experiencia de aprendizaje, nuestros estudiantes van a desarrollar y usar recursos. ¿Cuáles son esos recursos para desarrollar competencias? Los recursos que usan son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Estos recursos que engloban para el desarrollo de competencias es muy importante reconocerlos y que lo verifiquemos, que realmente se hagan uso de esos recursos por parte de nuestros estudiantes. Los conocimientos son muy
importantes. Entonces, tiene que hacer uso de conocimientos de calidad nuestros estudiantes. Y a la medida que hace uso de esos conocimientos, va descubriendo nuevos conocimientos y se va adueñando de esos conocimientos. Ese es el enfoque por competencias. De las habilidades y las destrezas es otro recurso. Nuestros estudiantes tienen que hacer uso de sus habilidades, ya sean intelectuales, habilidades motriciales, ¿no? Destreza para hacer algo. Tiene que hacer uso de esa habilidad de usar herramientas externas, la habilidad de poder usar el internet, la habilidad de poder entender textos, habilidades de todo tipo. Tiene que hacer uso, ¿no? Tenemos que ver también que va a tener que hacer uso de actitudes. Es muy importante la actitud, porque si no pone en juego una actitud positiva, muy posible se trabe el desarrollo de la competencia. Y ese es el mayor problema que tenemos los peruanos. Porque nosotros que hemos sido educados en la educación tradicional, a todo le ponemos pero. Si nos ponen un problema y le decimos pero que esto no puedo, te da una alternativa de solución, pero eso no funciona, que no, todo le ponemos pero. Esa es una actitud negativa que va indudablemente a obstaculizar y anular el desarrollo de competencia. Entonces, el estudiante tiene que demostrar hacer eso del recurso de la actitud positiva, de intentar, ¿no? Tener esa voluntad de aceptar el desafío, tener esa voluntad de intentar, experimentar, cometer el error y volver a intentar, y no poner el pero, ¿no? Entonces, mis queridos colegas, indudablemente todos estos recursos tienen que evidenciarse en la parte de la evaluación que nosotros estamos verificando. Y gracias a estas evidencias que podamos recoger mediante la evaluación, podemos dar la retroalimentación. Por ejemplo, si no está poniendo una actitud positiva, tendremos que comenzar a motivarle para que ponga esa actitud positiva, ¿no? Entonces, estos recursos, el uso de estos recursos nos va a dar las evidencias del desarrollo de competencia que tiene nuestro estudiante. Mediante estos recursos nos damos cuenta que ¿no? hay evidencias. Las evidencias vienen a ser justamente los productos, ¿no? de lo que hacen nuestros estudiantes. Las acciones que realizan nuestros estudiantes son evidencias que nos van a dar claramente ¿no? cómo está desarrollando la competencia nuestro estudiante. Y aquí nos dice, ¿no? mediante estas evidencias, el docente podrá determinar el desarrollo de diversos aspectos, ¿no? o recursos implicados en la competencia. Al cabo de un tiempo, indudablemente, en estos momentos nosotros podemos determinar, ya le he dicho, esto le falta desarrollar a mi estudiante, del estándar, siempre con el estándar. Esta descripción del estándar, esta parte descriptiva del estándar le falta realizar a mi estudiante, no lo puede. Él necesita desarrollar, tiene que lograr. Viene la actividad, ¿no es cierto? Realiza la actividad, pone en juego sus recursos, ya les he dicho, recursos de conocimiento, sus recursos de habilidades, de actitudes. Realiza la acción, deja evidencias. Estas evidencias nos permiten dar un nuevo nivel de desarrollo. Y nuevamente se hace el ciclo y habrá otro momento en otras nuevas evidencias, ¿no? Cómo va progresando el desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes. De ahí la importancia de las evidencias, ¿no? que estamos de moda, ¿no? Tanto
en el trabajo educativo de nuestros estudiantes como en el trabajo nuestro. Las evidencias son muy importantes en la evaluación del enfoque por competencias. También nos dice, las experiencias de aprendizaje planteadas deben cumplir condiciones, dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones de estas actividades que nosotros planteamos, ¿no?, para que den buenos resultados? Y es la que debemos evaluar si están cumpliendo o no esas condiciones. Primero, que esta actividad que demanda emplear competencias. Y aquí hay que enfatizar, se dice una persona es competente cuando hace uso de todos sus recursos que hemos nombrado, de conocimiento, de habilidades, de actitudes. Hace uso de esos recursos, recursos externos, de instrumentos, etc. Y resuelve un problema, pero ese problema es único y nuevo. Si logra resolver ese problema que nunca lo ha visto, es una persona competente. Pero si yo le doy un problema ya repetitivo, ahí ya no estoy viendo que la persona sea competente. Lo único que está haciendo es repetir lo que ya sabe. Y a eso yo le llamaría, se está tecnificando, mas no está demostrando ser competente. Por eso, que esta actividad que nosotros le planteemos tiene que demandar empleo de competencias. Significa que debe ser caso nuevo, ¿no?, que use sus recursos para solucionar un problema nuevo, una situación nueva. Ese es el primer requisito, ¿no? Solo así garantizamos que va a desarrollar competencias. Por lo tanto, nos dice, como queremos que desarrolle competencias, estas actividades no pueden ser cortos, breves. Indudablemente la competencia es compleja, por lo tanto, esta actividad demanda un periodo de tiempo. Por eso que trabajamos con proyectos que demandan, ¿no?, mínimo 15 días, 3 semanas, un mes, o trabajamos con unidades de aprendizaje, donde reservamos casos, ¿no?, situaciones problemáticas del contexto. Por eso, ¿no?, un tiempo prudente, que puede ser un mes, y ¿por qué no 2 meses? ¿No? Tiempos donde realmente ponga en juego muchos procesos, ¿no?, para que pueda resolver la situación problemática. La segunda condición es que en medida de lo necesario, de lo posible, reproduzca o refleje la realidad. Esa es la segunda condición. Entonces, no olvidar que nuestras actividades deben cumplir las dos condiciones. La primera condición es de que desarrolle competencias, o sea, que sean situaciones problemáticas nuevas. Y la segunda condición es que, ¿no?, sea en el contexto real, que el caso sea lo más real posible. Si no podemos, por lo menos tenemos que simular a la realidad. En conclusión, nos dice, para saber qué ha aprendido el estudiante o qué nivel de logro alcanzó en la competencia, es indispensable las evidencias de aprendizaje. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, la educación a distancia, todos los trabajos, las actividades que realizan nuestros estudiantes, tienen que tenerlo en su portafolio. Esas son las evidencias, que cuando termine el periodo llegarán al maestro para que los evalúe con esas evidencias, pueda comenzar a verificar qué dice el estándar para ese niño y qué está demostrando con estas evidencias, qué descripciones del estándar está demostrando, está logrando con estas evidencias. Vamos a ver qué dice en la tercera pregunta. ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? Es la tercera pregunta. Y ellos, dice aquí, se contestan. Indolente, para garantizar que el estudiante continúe aprendiendo, los docentes debemos dar la retroalimentación de forma oportuna y adecuada. Si no damos la retroalimentación, no aprende. Así de simple. Entonces no va a continuar aprendiendo. O se va a quedar en lo que ya aprendió. Como la educación, el desarrollo de competencias es progresivo,
esto se tiene que dar mediante la retroalimentación. Entonces, en la medida, recordemos que la retroalimentación, ¿no? ¿Cómo se va a dar? Tenemos que, justamente con el estudiante, determinar, hacer ver que el estudiante primero reconozca sus fortalezas, o sea, sus avances en cuanto al desarrollo de sus competencias, sus avances. ¿Se acuerdan que el alumno tiene que llegar a conocer sus fortalezas con respecto a ese reto que le han dado? Y luego tenemos que hablar sobre sus dificultades, ¿no? Hacerle dar cuenta al estudiante que entienda cuáles son sus dificultades, que identifique las dificultades. Y mediante esa retroalimentación, y luego tendremos que hablarle, hacerle, motivarle a que consiga o gestione su propio aprendizaje, solucione la necesidad que ha encontrado. En base a la dificultad tiene una necesidad, que lo identifique, y luego haremos de que encuentre la solución a esa necesidad. Es la forma como se da la retroalimentación. De esa forma vamos convirtiendo al estudiante en una persona autónoma, que no dependa de nadie, y que él comience a usar estrategias y que se dé cuenta que sí puede resolver, solo necesita explorar más, analizar más, estudiar más, investigar más, que él se dé cuenta y va a solucionar el problema. En esta parte, mis queridos amigos, nos dice la retroalimentación no se restringe a momentos específicos. Lógico, porque es parte de la evaluación y del proceso de aprendizaje de los estudiantes, está en todo momento, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tenemos que estar atentos, conocer las características de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Y otorgar esta retroalimentación en el momento oportuno. Y esto es la evaluación formativa. En todo momento estaremos analizando qué dificultad tienen, ¿no? Y recuerden, al dar la retroalimentación, no es que yo le dé la respuesta, sino que tengo que hacer que el estudiante identifique primero sus fortalezas, es decir, qué avances tiene, también identifique sus dificultades, identifique sus necesidades, qué necesita para superar esa dificultad y ayudarle, ¿no?, a que gestione cómo solucionar esa necesidad. Así le vamos convirtiendo en autónomo poco a poco a nuestros estudiantes. Asimismo, nos dice, la valoración que le demos nunca debe ser de descalificar. Al contrario, siempre debe ser la valoración que se dé, debe ser de reconocimiento al esfuerzo, en forma positiva. Menos debemos centrarnos a descalificarlo o a resaltar errores, que comete errores. Al contrario, debemos premiar al que comete errores, porque del error se aprende. En el enfoque por competencias tenemos que cometer errores y tenemos que aprender de esos errores. Asimismo, esta retroalimentación debe pues generar sentimientos positivos, ¿no es cierto? Debe promover, dice, la motivación intrínseca. Los maestros damos dos tipos de motivación, siempre, generalmente puedo decir. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Por ejemplo, cuando tú hizo bien alguna actividad, su carita feliz, esa es una motivación extrínseca, le estás premiando. Que te voy a dar 5 puntos al grupo que termina rápido, le estás premiando 5 puntos, es una motivación extrínseca, ¿no es cierto? El estudiante comienza a hacer las cosas por un interés. Entonces la motivación extrínseca es aquel que condiciona, pues, que condiciona. Tenemos que ir erradicando, sí. No digo que no la usemos, yo sé que la usamos porque la característica de nuestros niños es esa, pues, de querer hacer las cosas por algo.
Esa es nuestra característica de los peruanos, porque, como les digo, nos cuesta dejar la educación tradicional, pero iremos cambiando. ¿Con qué? Con la motivación intrínseca. Lograr al estudiante que haga las cosas sin reclamar un pago, un beneficio, solamente por querer hacerlo. Por ejemplo, de repente yo a un estudiante veo y le motivo de esta forma: hijo, veo que tu trabajo está excelente, ¿podrías preparar sobre este tema para que lo expongas a tus compañeros? Esa es una motivación intrínseca, porque él no me está reclamando un pago, sino quiere hacerlo. Qué bueno, sí quiero, le nace hacer algo y demostrar a los demás, ¿no? Y va a aprender. Ese tipo de motivaciones, lograr que tu estudiante quiera hacer algo sin pedir recompensa. Esa es una motivación intrínseca. El docente de este proceso debe extraer, dice, conclusiones para mejorar indudablemente sus procesos de enseñanza. Es decir, que debe evaluar la efectividad de sus estrategias. ¿Están dando resultado lo que he planificado, la estrategia que he planificado? Estrategias de enseñanza. En el enfoque por competencias yo siempre había dicho, ya no se enseña, pero lo digo porque esa palabra enseñanza siempre lo hemos entendido como que tengo que explicar, o sea, el profesor tiene que explicar, enseñarle cómo se resuelve ese problema. El profesor tiene que explicarle, ¿no? Para eso es enseñar, ese es en el enfoque tradicional. Ahora en el enfoque por competencias ya no es, pues, la forma de enseñar. Enseñar es retroalimentar. Enseñar es darle, apoyarle con recursos, ¿no? Físicos, darle materiales, es una enseñanza. Hacerle preguntas es una enseñanza. Guiarle para que encuentre, de repente, ayudarle a gestionar su propia aprendizaje es una enseñanza. En otras palabras, la retroalimentación es la enseñanza que elabora el maestro, ¿ya? Entonces tenemos que evaluar nuestra enseñanza, esa retroalimentación que doy, ese recurso que doy, esa estrategia que les proporciono, ¿está propiciando realmente desarrollo de competencias o no? ¿Cuán efectivas son? Entonces tenemos que reflexionar. Y siempre dice, ¿no?, que estas enseñanzas tienen que ajustarse indudablemente a las características de nuestros estudiantes. La retroalimentación, he dicho, tiene que ajustarse a las características de cada estudiante. Más abajo nos dice, la retroalimentación debe darse también entre estudiantes. Lógico, un estudiante entre estudiantes pueden darse retroalimentación. Inclusive, uno mismo se puede dar retroalimentación. Por ejemplo, yo ya resolví un problema y puedo de repente darme una retroalimentación revisando el problema y encuentro un camino más fácil. Entonces me doy cuenta que así se resuelve un poco más simple, más fácil, se resuelve el problema y ya me estoy retroalimentando, estoy conociendo nuevas estrategias. En conclusión, nos dice, para garantizar que los estudiantes sigan aprendiendo, la retroalimentación es indispensable. Está claro, la retroalimentación es la base fuerte aquí de todo el proceso de evaluación y de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza más que todo, ¿no? Porque el que retroalimenta es el maestro, principalmente. Hasta aquí en este video. En la próxima continuaremos analizando esta norma y así iremos desarrollando progresivamente toda la norma. Pero es necesario, ¿por qué? Porque de esta forma llegamos a todos y espero que les ayude en el trabajo pedagógico. Esa es la intención, que estos videitos les ayude a entender la norma. Muchas gracias, siempre invitándoles a que se suscriban al canal y activen la campanita para que sepan cuando estoy subiendo el nuevo video.
Hasta la próxima. Chao, mis queridos amigos.